¿Hay algo más aterrador para una madre que ver a su propia hija al borde de la muerte? Sí. Verla morir antes de que pueda conocer por primera vez al hombre que le dio la vida, y saber que todo, absolutamente todo, es tu culpa. Esta noche, sentada en un avión que vuela de Tokio a Cusco, abrazo el pequeño cuerpo de Chaska con una fuerza que me desgarra, como si soltarla por un instante significara perderlo todo para siempre. Alguna vez fui la actriz de una familia noble, la envidia de miles de personas. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que bajo los flashes y la sonrisa perfecta, yo era una mujer traicionada por el amor, abandonada por mi propia sangre y condenada a criar a mi hija en la más absoluta soledad durante 3 largos y crueles años. Este viaje a Perú no es solo la búsqueda de un hombre. Es la última, la desesperada esperanza de una madre por regalarle a su hija la palabra familia. Pero lo que no sabía, era que en el instante en que el avión tocara tierra peruana, el destino nos lanzaría a la pesadilla más violenta. Y que en el centro de esa oscuridad impenetrable, el milagro que cambiaría nuestras vidas para siempre ya nos estaba esperando. 3 años atrás, yo era simplemente Airi Takahashi, una actriz en ascenso a la que la industria del entretenimiento japonés moldeaba para ser la próxima gran estrella. Cada vez que ponía un pie fuera de casa, alguien ya había organizado mi vida por completo, desde la ropa que debía usar y las palabras que debía pronunciar, hasta la sonrisa que debía aparecer en mi rostro, siempre en el ángulo más favorecedor. Nací en una familia que la gente llamaba perfecta. Teníamos un apellido con historia, dinero, conexiones sociales tan sólidas como muros de piedra. Pero mientras más crecía, más sentía que esa casa no era un hogar. Era una jaula de oro, hermosa pero sin aire para respirar. Mi padre siempre creyó que la vida de su hija mayor no le pertenecía a ella, sino a la imagen del clan Takahashi. Mis gestos debían ser elegantes, mis amistades apropiadas, los papeles que aceptaba en el cine debían enaltecer el honor de la familia. Incluso las personas con las que debía conversar en los eventos sociales estaban predeterminadas. Todo parecía lujoso, impecable y envidiable a los ojos de los demás, pero por dentro, yo estaba tan cansada. Cansaba de ser observada, cansaba de tener que ser la persona que otros querían que fuera. A veces, en silencio, me preguntaba si algún día yo desapareciera, habría alguien que extrañara a la verdadera Airi, y no a la imagen prefabricada de Airi Takahashi. A finales de octubre de ese año, mi familia me envió a participar en una cumbre internacional de tecnología y medios en Tokio. No fui porque quisiera, sino porque era un deber más en la lista de mi vida perfectamente coreografiada. El evento estaba repleto de empresarios, desarrolladores, inversores y celebridades de todo el mundo. Las luces de los stands de exhibición eran cegadoras, los idiomas se mezclaban en un murmullo constante por todo el salón. La gente sonreía como si se conocieran de toda la vida, aunque en realidad, casi nadie veía a nadie de verdad. Caminé entre esa multitud con mis tacones altos y una sonrisa ensayada, hasta que mi mirada se detuvo en un hombre. Era alto, de piel un poco más oscura que el promedio japonés, vestido con un traje sencillo que no parecía de alta costura. Estaba inclinado, observando un panel con explicaciones en japonés con una expresión de concentración y ligera confusión. No sé por qué, en un lugar con tanta gente, me fijé solo en él. Quizás fue porque no intentaba destacar en lo más mínimo. Simplemente estaba allí, de pie, de una manera educada, silenciosa y auténtica. Me acerqué y le pregunté en inglés si necesitaba ayuda. El hombre se giró para mirarme. Su rostro no mostró la sorpresa que veía en la mayoría de la gente que me reconocía. Simplemente sonrió de forma leve y educada, y respondió que venía de Cusco, Perú. Era ingeniero en una empresa de tecnología energética y se llamaba Mateo Vargas. Estaba intentando leer los detalles de un proyecto de inversión conjunta, pero el japonés técnico del documento era bastante difícil para él. Fue una conversación muy normal, pero, extrañamente, me sentí relajada de una manera que no recordaba. Lo ayudé a traducir durante un buen rato. Él escuchaba cada palabra con atención, sin interrumpir, sin intentar halagarme, sin mostrar ninguna arrogancia. Tenía esa cortesía peruana, amable pero no servil, y en sus ojos no vi la emoción de estar hablando con una actriz famosa. Me miraba como si yo fuera simplemente una mujer que le estaba explicando algo. Al terminar, me agradeció con una leve inclinación de cabeza, un gesto de humildad que, recuerdo, hizo que mi corazón temblara de una forma extraña. No fue un romance de película, de esos que te golpean de repente. Fue más bien como encontrar un pequeño espacio donde, por primera vez en años, podía respirar a pleno pulmón. Nos volvimos a encontrar al día siguiente. Por casualidad, o quizás no fue del todo una coincidencia.
lo vi en la zona de innovaciones en energía limpia. Estaba explicando el concepto de su empresa a un grupo de asistentes. Su inglés era sencillo pero sincero. Hablaba de las comunidades rurales en los Andes del Perú, de los pueblos en las alturas que aún carecían de infraestructura básica, y de la razón por la que quería trabajar en el sector energético, para que la gente humilde tuviera una vida mejor. Fue en ese momento que empecé a interesarme en él. No por sus palabras elocuentes, sino porque su voz era firme, la de alguien que sabe lo que está haciendo y para quién lo hace. Yo vivía en un mundo donde muchos hablaban de sus sueños para construir una imagen, pero Mateo hablaba de lo que creía con una simpleza que lo hacía aún más real. Al final de ese día, me preguntó con timidez si, en caso de que no fuera una molestia para mí, le permitiría invitarme un café para agradecerme por la ayuda del día anterior. Sabía perfectamente que si mi manager se enteraba, surgirían 1.000.000 de preguntas. Pero no sé por qué, acepté. Fuimos a una pequeña cafetería escondida en un callejón silencioso, lejos de las cámaras y los conocidos. Allí descubrí que había nacido y crecido en Cusco. Su madre era una mujer muy estricta con los asuntos de la familia y las tradiciones andinas. Su padre había tenido un pequeño negocio que fracasó, y la familia había pasado por momentos muy difíciles. Por eso, había crecido como alguien que no se permitía ser derrochador con la vida. Dijo que no le gustaba mucho el ajetreo de las grandes ciudades, pero que aceptaba trabajar en el extranjero porque quería superarse y darles una vida cómoda a sus padres. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que, sin darme cuenta, yo también estaba compartiendo mi propia historia. Le conté lo cansada que estaba de tener que sonreír todo el tiempo, de ser juzgada hasta por el más mínimo detalle, de que mi vida pareciera perfecta para los demás, pero se sintiera tan vacía en mi corazón. Mateo no me consoló con frases hechas. Solo escuchó, con una atención tan profunda como si cada una de mis palabras tuviera un peso real. Ese fue el comienzo de los 7 días que cambiaron mi vida para siempre. No hicimos nada espectacular. Simplemente escapamos del mundo que cada uno cargaba a sus espaldas por un momento y pasamos tiempo juntos como 2 personas comunes. Paseamos por las noches en Tokio, lo llevé a un pequeño restaurante de ramen que me encantaba desde mis días de estudiante, fuimos a un mercado antiguo, a un jardín mucho más tranquilo que las avenidas principales. Él me habló del Inti Raymi en Cusco, me describió la noche en que el solsticio de invierno llenaba la fortaleza de Sacsayhuamán de colores y energía, como si se liberaran todas las penas con la salida del sol. Lo escuché e imaginé la escena, y sentí envidia de aquellos que tenían un hogar al que añorar de esa manera. Una noche, pasamos junto a un pequeño y silencioso santuario en medio de la ciudad. La suave luz de las lámparas contrastaba con el bullicio lejano. Mateo se detuvo, me miró y dijo en voz baja que cuando no sonreía por cortesía, cuando sonreía de verdad, mis ojos se volvían increíblemente tiernos. Esa frase me dejó sin aliento, porque durante toda mi vida, la gente me había elogiado por ser hermosa, talentosa, apropiada o elegante, pero casi nadie se había fijado en qué tipo de sonrisa era la mía de verdad. No sé exactamente en qué punto comenzó el amor. Quizás fue cuando me puso su abrigo sobre los hombros sin decir nada en una noche que se tornó fría. Quizás cuando recordó que no me gustaba el café amargo. Quizás cuando hablaba de su madre con una voz llena de respeto. O quizás fue cuando descubrí que a su lado, no tenía que esforzarme por ser nadie. No nos hicimos grandes promesas en ese tiempo. No hubo un para siempre, no hubo palabras dulces que sonaran exageradas. Solo un sentimiento silencioso que se fue arraigando tan profundamente que empecé a creer que, tal vez, el destino todavía tenía algo de piedad conmigo. Que tal vez los dioses o el universo no me habían dado esta vida solo para soportarla dentro de una jaula de oro, sino que habían enviado a una persona para que yo supiera lo valioso que es ser vista de verdad. La última noche antes de que terminara el evento, nos quedamos de pie, observando las luces de los rascacielos sobre una ciudad que nunca dormía. Mateo estaba a mi lado, en silencio, y luego dijo que si algún día yo estaba tan cansada que no pudiera más, quería que supiera que había un lugar en el mundo donde no necesitaba ser perfecta. Me giré para mirarlo y, en ese instante, supe que mi corazón ya había elegido, sin vuelta atrás. Lo que no sabía era que la felicidad más tierna es, a veces, también la más frágil. Y que muchas veces en la vida, uno no se da cuenta de que el momento más ordinario, ese en el que sonríes, puede ser el último capítulo de calma antes de que la tormenta llegue en silencio, sin que nadie le espere. Después de esa noche, creí que el silencio sería solo un breve interludio entre 2 personas que tenían la obligación de volver a poner en orden sus vidas. Pensé que en cuanto Mateo llegara a Cusco, me llamaría de inmediato, o que al menos me enviaría un mensaje para decirme que su madre estaba a salvo.
Pero el primer día pasó en un silencio absoluto. El segundo día, empecé a mirar mi teléfono cada pocos minutos. Al tercer día, comencé a llamar al número que me había escrito con una letra ligeramente temblorosa justo antes de marcar. Y solo escuchaba una respuesta corta: el número marcado no se encuentra disponible. Al principio, intenté consolarme. Tal vez seguía ocupado. Tal vez estaba en el hospital todo el día. Tal vez había perdido el teléfono. O tal vez yo había marcado mal el número. Lo intenté una y otra vez, hasta que la esperanza se convirtió en un frío glacial que se instalaba lentamente en mi pecho. No quería creer que la historia que parecía la más real de mi vida pudiera desvanecerse tan fácilmente. No quería pensar que los 7 días que habían cambiado mi mundo entero, para él, quizás solo habían sido un hermoso momento durante un viaje. Seguí yendo a trabajar. Seguí maquillándome, sonriendo a las cámaras y hablando con la gente con la misma voz segura de siempre. Pero por dentro, mi corazón se estaba rompiendo, pedazo a pedazo. Durante los descansos en el set de filmación, me escondía en el baño e intentaba llamar de nuevo. Al no obtener respuesta, me quedaba mirando mi propio reflejo en el espejo con una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. La mujer en el espejo seguía siendo hermosa, vestida a la perfección, seguía siendo Airi Takahashi a los ojos de los demás. Pero yo sabía que algo dentro de ella se había quebrado para siempre. Un mes después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Me sentía débil, me mareaba con frecuencia y tenía náuseas, tanto que el equipo de producción pensó que estaba trabajando demasiado. Un día, después de terminar de grabar, me detuve sola en una farmacia. Compré una prueba de embarazo sin atreverme a mirar a la empleada a los ojos. Regresé a mi apartamento, abrí la caja con manos temblorosas y me quedé mirando la pequeña tira de plástico durante lo que pareció una eternidad. Cuando aparecieron las 2 líneas, no lloré de inmediato. Simplemente me quedé sentada, inmóvil, como si todo el sonido del mundo hubiera sido absorbido. Puse una mano sobre mi vientre, instintivamente. 1000 pensamientos se agolparon en mi mente: el miedo, el shock, la imagen de Mateo en nuestra última noche en Tokio, y la verdad que ya no podía evitar. Un niño estaba creciendo dentro de mí. Un niño nacido del único amor verdadero de mi vida y, al mismo tiempo, concebido justo cuando ese hombre había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron varios días antes de que me atreviera a contárselo a mi familia. Aún tenía la tonta esperanza de que, aunque mi padre se enfadara, aunque estuvieran decepcionados, quizás todavía me verían como su hija, una hija que estaba aterrorizada y necesitaba apoyo. Pero lo que sucedió fue mucho más cruel de lo que jamás imaginé. Cuando les dije la verdad en el silencioso y pulcro salón de nuestra mansión, mi padre no dijo nada durante varios segundos. Luego, dejó su taza de té sobre la mesa con un sonido seco y preguntó solamente: ¿de quién es ese niño? Respondí que era de un hombre peruano al que amaba. Y en el instante en que la palabra amor salió de mi boca, mi padre soltó una risa corta y fría, como si esa palabra fuera demasiado ingenua para ser escuchada en esa casa. Para mi padre, esto no era sobre el amor. No era sobre mi hijo. Ni siquiera era sobre una vida que estaba a punto de nacer. Era una vergüenza que destruiría la reputación de la familia, que daría material a los medios, que haría murmurar a los socios comerciales y que mancharía la imagen que había construido durante toda su vida. Mi madre lloró, pero no de compasión por mí. Lloró por miedo a que mi futuro y el honor de la familia se derrumbaran juntos. Me suplicaron, casi como una orden, que interrumpiera el embarazo antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre dijo que él se encargaría de todo, que me enviaría al extranjero por un tiempo hasta que las noticias se calmaran, y que luego podría volver para empezar de nuevo, sin rastro de este error. Escuché esas palabras con el cuerpo entumecido. Pero mientras más los escuchaba, más claro entendía por primera vez qué era lo que amaban las personas que tenía delante. Amaban su reputación, su honor, el orden que podían controlar. Pero no amaban la pequeña vida que crecía en mi vientre. Y en ese instante, supe también que si cedía esta vez, nunca podría perdonarme a mí misma. Así que respondí que me quedaría con el bebé. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. Mi padre me miró como si estuviera viendo a una extraña, y luego anunció con una voz tan plana que helaba la sangre: si eliges ese camino, entonces sal de esta casa y no vuelvas nunca más como una hija de esta familia. No te ayudaré. No me haré responsable de ese niño y no permitiré que el nombre Takahashi sea arrastrado por tu obstinación. Fui borrada de mi antigua vida casi de inmediato. Mis tarjetas de crédito fueron canceladas, las cuentas que manejaba la familia fueron cerradas. Mi equipo de managers comenzó a distanciarse.
Los proyectos que habíamos acordado se desvanecieron en el silencio. Los rumores se extendieron rápidamente en el mundo del espectáculo. Aunque nadie lo decía directamente, las miradas de la gente cambiaron. De ser la joven actriz con un futuro brillante, me convertí en una mujer con problemas. Nadie quería arriesgar su nombre con patrocinadores o medios de comunicación por mí. Me mudé de la mansión a un pequeño cuarto de alquiler en el lado este de Tokio. El cuarto era tan estrecho que si estiraba los brazos casi podía tocar ambas paredes. Yo, que solía dormir en camas con sábanas de lino egipcio, esa noche dormí en un futón delgado, sola, con el zumbido de un viejo refrigerador en un rincón. Y fue entonces cuando rompí a llorar, sin control. No era solo porque mi familia me había abandonado, ni porque Mateo había desaparecido de mi vida. Era porque empecé a comprender que, a partir de ese momento, tenía que sacar adelante otra vida en un mundo que no era nada amable. Meses después, mi hija nació en una noche de fuerte lluvia. La llamé Chaska. Aunque era un nombre peruano, para mí era el aroma suave de la esperanza, lo único puro en mi vida destrozada. En el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta. Aunque el mundo entero me diera la espalda, esta niña nunca sería un error. Ella era la razón por la que quería despertarme cada mañana. Pero el amor no hace la vida más fácil. Chaska necesitaba leche, pañales, visitas al médico. Gastos en los que nunca antes había pensado. Acepté todos los trabajos de medio tiempo que pude encontrar: camarera, lavaplatos, empaquetadora de productos, e incluso trabajé en el turno de noche en una tienda de conveniencia. Algunas noches llegaba a casa casi sin fuerzas para mantenerme en pie, pero aún así tenía que levantar a mi hija para cambiarle el pañal en mitad de la noche. A veces me quedaba dormida llorando, sentada y apoyada en la pared, con Chaska durmiendo tranquilamente en mi regazo. Vendí mis artículos de marca, uno por uno. Joyas, bolsos, zapatos, abrigos caros. Todo lo que alguna vez fue un símbolo de mi vida anterior se convirtió en dinero para el alquiler, la leche, la guardería y los gastos médicos. Un día, abrí el joyero donde guardaba mi par de aretes favoritos y dudé durante mucho tiempo. Habían sido un regalo de cumpleaños de mi madre, en la época en que yo todavía era la hija perfecta de la casa. Finalmente, los vendí porque Chaska tenía fiebre y necesitaba llevarla al médico. El tiempo pasó lentamente. No me volví más fuerte de una manera admirable. Simplemente no tenía otra opción. La maternidad me enseñó que una persona puede seguir adelante, incluso con el corazón roto, si hay otra personita que depende de ti. Pero también me enseñó que no hay dolor más grande que ver a tu hijo desear algo que no puedes darle. Cuando Chaska tenía poco más de 2 años, comenzó a notar que su mundo no era como el de los otros niños. En el día de la familia de la guardería, se quedaba mirando cómo otros padres levantaban en brazos a sus hijos, les sonreían o les ayudaban a atarse los zapatos, todo con una mirada silenciosa. Esa noche, mientras caminábamos a casa en medio del viento frío, levantó la vista y me preguntó con una voz clara e inocente: «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Esa pregunta me detuvo en seco. Miré a mi hija, sin saber qué responder. ¿Debía decirle que su padre había amado mucho a su madre, pero que el destino se lo había llevado? ¿O que su madre no sabía dónde estaba, cómo vivía o si siquiera nos recordaba? Lo único que pude hacer fue forzar una sonrisa y abrazarla más fuerte. Pero después de que Chaska se durmió esa noche, me quedé llorando sola hasta el amanecer. A partir de ese día, Chaska preguntó por su padre con más frecuencia. A veces dibujaba una familia con una madre, una hija y un hombre al que nunca había visto. A veces preguntaba si, siendo una niña buena, su papá vendría a verla. Y cada vez que la escuchaba, sentía como si una mano invisible retorciera mi corazón lentamente. Yo había pensado que podría soportarlo todo, siempre y cuando mi hija estuviera viva y creciera segura. Pero acababa de entender que la seguridad por sí sola no es suficiente. Un niño necesita respuestas, necesita raíces, necesita saber que proviene del amor, no del vacío. En la noche de su tercer cumpleaños, solo teníamos un pequeño pastel con 3 velas en nuestro estrecho apartamento. Le dije que pidiera un deseo antes de soplar. Cerró los ojos con mucha concentración. Cuando terminó de soplar, sonreí y le pregunté qué había deseado. Chaska me miró a la cara y respondió con la más pura honestidad: «Quiero conocer a mi papá». Esa noche, supe que no podía seguir huyendo de la verdad. No importaba cuán escasa fuera la esperanza, no importaba cuán doloroso pudiera ser el final del camino. Tenía que salir a buscar a ese hombre. Ya no por mí,
sino por la pequeña niña que merecía una respuesta de la vida. Y fue esa noche que el silencio que una vez me había destruido, comenzó a convertirse en la fuerza que me impulsaría a levantarme y cambiar nuestro destino. La mañana siguiente al cumpleaños de Chaska, me desperté con una sensación diferente a la de todos los días. El dolor seguía ahí, el miedo también, pero en mi corazón ya no había espacio para la duda. El deseo de mi hija de la noche anterior resonaba en mi cabeza como un eco que se negaba a desaparecer. Una niña pequeña que nunca había pedido nada extravagante, solo quería conocer a su padre una vez. Y eso era algo que yo no le había podido dar en 3 años. Me senté al borde del futón, mirando a Chaska que dormía inocentemente a mi lado. Sus rasgos se definían cada día más, y en ciertos ángulos me sobresaltaba al ver la sombra de Mateo en sus ojos, en el puente de su nariz, en la forma en que fruncía los labios mientras dormía. Esta niña no había nacido de un error, como alguien había sentenciado una vez. Nació del amor. Y por eso, yo no tenía derecho a robarle la mitad de la verdad de su vida para siempre. Ese mismo día, llamé a una agencia de detectives privados cuyo anuncio había visto hace mucho tiempo. Hablé con la voz más serena que pude, aunque mis manos estaban heladas y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía articular las palabras. Tenía muy poca información, solo su nombre, su país, el campo en el que trabajaba y el vago recuerdo de una empresa de energía de la que me había hablado. Sabía que era muy poco para encontrar a alguien en un país extranjero, pero en ese momento, no tenía nada más que perder, excepto la única oportunidad que me quedaba. Los honorarios del detective eran mucho más de lo que podía permitirme en mi situación. Abrí el pequeño cajón junto a la cama y conté el dinero que me quedaba, una y otra vez. Eran mis últimos ahorros, guardados para una enfermedad de Chaska o una emergencia. Pero al final, firmé el contrato, porque empecé a entender que no hacer nada era el riesgo más grande de todos. Una niña tenía derecho a saber quién era su padre. Incluso si la respuesta nos hiciera daño a ambas, tenía que llegar hasta el final. Los 3 meses que siguieron fueron más largos de lo que imaginaba. Seguía con mis trabajos de medio tiempo, lidiando con los gastos y la vida cotidiana, pero ahora todo estaba impregnado de una tensión constante. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba. Cada vez que llegaba un correo electrónico, detenía todo para leerlo de inmediato. No le dije mucho a Chaska sobre lo que estaba haciendo, pero empecé a enseñarle algunas palabras sencillas sobre Perú, el nombre del país, el de una ciudad, la palabra papá en español. No sabía si lo hacía por esperanza o por miedo, pero a medida que pasaban los días, sentía que mi corazón avanzaba. Incluso si la verdad al final del camino no era hermosa, ya no podía volver a ser la misma de antes. Mientras tanto, comencé a estudiar español básico con videos gratuitos y libros de segunda mano. Practicaba la pronunciación de saludos simples, frases cortas, por si algún día tenía que estar en un país que no conocía en absoluto. El español no era fácil para una japonesa. Los sonidos y el ritmo a menudo me confundían. Pero cada vez que me desanimaba, recordaba el rostro de Chaska preguntando dónde estaba su papá, y volvía a empezar. 3 meses después, el detective me llamó. Fue una tarde, mientras empaquetaba productos en la trastienda de una tienda. Su voz era tranquila y profesional, pero apenas escuché otra cosa que no fuera la frase más importante. Habían encontrado a Mateo. Trabajaba en una empresa de tecnología energética en Cusco, en el Departamento de Coordinación Internacional. Y lo más importante, todavía no estaba casado. En ese momento, mis manos se debilitaron tanto que tuve que agarrarme a una mesa para no caer. No sabía si reír o llorar. Una ola de alivio me invadió, seguida de un miedo igual de intenso. Lo había encontrado. De verdad. El hombre que había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido, ahora tenía una dirección, un lugar de trabajo, una ciudad real en este mundo. Y eso significaba que mi larga espera estaba a punto de terminar. O que un nuevo tipo de dolor, uno que ni siquiera podía imaginar, estaba a punto de comenzar. Esa noche, abrí el archivo que me envió el detective. Una foto del edificio de oficinas en Cusco, la dirección, el número de teléfono de la empresa y unos pocos datos básicos. Miré su nombre una y otra vez, como si temiera que se desvaneciera si parpadeaba. No dormí en toda la noche. Me quedé doblando la ropita de Chaska, metiendo sus pequeños vestidos en una maleta, guardando cuidadosamente en un sobre las pocas fotos que nos habíamos tomado en Tokio, y preparando una selección de fotos de Chaska, desde que nació hasta el presente. No sabía si Mateo me creería. No sabía qué sentiría al ver a su hija por primera vez. Pero quería que viera todos los años en los que no estuvo.
Quería que supiera cómo fue la primera sonrisa de su hija, cuántas veces se cayó cuando aprendía a caminar, cómo la abracé durante noches enteras cuando tenía fiebre. Todo lo que él nunca vio, quería llevárselo y ponérselo delante. Vendí las pocas cosas de valor que me quedaban para comprar los boletos de avión y cubrir los gastos iniciales. Le conté a mi madre adoptiva, una mujer mayor que me había ayudado el día que mi verdadera familia me echó, que llevaría a Chaska a Perú para encontrar a su padre. Ella me tomó las manos con fuerza y solo dijo, pase lo que pase, vuelve con la verdad. No vivas con la pregunta para siempre. Esas palabras se quedaron conmigo durante toda la preparación final, porque eran tan ciertas. A veces la verdad duele, pero no saberla duele aún más. 2 semanas después, subimos al avión con destino a Cusco. Chaska estaba emocionada por tener un asiento junto a la ventana. Durante todo el trayecto me preguntó cómo era Perú, si su papá de verdad estaba allí y si, cuando lo encontrara, él le sonreiría. Le respondí con la mayor ternura que pude, aunque por dentro mi alma era una tormenta. No sabía si nos aceptaría. No sabía si se sorprendería, se enfadaría o se arrepentiría. Ni siquiera sabía si todavía me recordaba. Pero me esforcé por ocultar todo mi temblor, porque una niña no debería tener que cargar con los miedos de su madre. Cuando el avión comenzó a descender sobre Cusco, vi las montañas y la ciudad extendiéndose con una suavidad que no se parecía en nada al Tokio denso y acelerado. Esta ciudad tenía algo cálido desde el primer vistazo, la luz del sol, el color de los tejados coloniales y los espacios verdes que salpicaban todo, como si la ciudad aún conservara el aliento de la naturaleza. Caminé con Chaska en brazos por el aeropuerto, rodeada de un español rápido y melódico que no podía entender del todo. La gente nos sonreía amablemente. El empleado del pequeño hotel que había reservado hablaba algo de inglés. Desde la ventana de nuestra modesta habitación, podía ver una calle arbolada, la sombra lejana de una iglesia y un horizonte sereno. Esa noche, apenas dormí. Repasé en mi mente una y otra vez lo que le diría a Mateo cuando lo encontrara. ¿Por dónde empezar? Cómo contarle la historia de Chaska, cómo explicarle que no venía a exigirle nada, sino a traerle a su hija la mitad de la verdad de una vida a la que tenía derecho. Coloqué el archivo con las fotos a mi lado, como si fuera la única armadura que tenía. Y antes de cerrar los ojos, me giré para mirar a mi hija, acurrucada a mi lado. Parecía cansada por el viaje, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios, como si estuviera soñando con algo hermoso. A la mañana siguiente, me vestí con más esmero de lo habitual. Le puse a Chaska un vestidito de color claro que había guardado para un día importante. Quería que el primer encuentro entre padre e hija fuera la imagen más tierna posible. Pero mientras le abrochaba los botones, sentí que su piel estaba más caliente de lo normal. Le toqué la frente y me detuve un instante. Chaska dijo que no era nada, solo un poco de sueño. Dudé por un momento si debía posponer nuestros planes, pero al ver que todavía caminaba, respondía y no se quejaba, traté de convencerme de que quizás era solo el cansancio del viaje. Bajamos a desayunar al hotel. Chaska comió menos de lo habitual y se acurrucaba en mi hombro con más frecuencia, pero intentaba sonreír cuando le preguntaba si se sentía bien. Comencé a sentir una profunda inquietud, pero otro pensamiento insistía en mi mente: habíamos viajado tan lejos. Quizás si encontrábamos a Mateo primero y luego la llevaba a descansar, todo estaría bien. No tenía idea de que esa pequeña duda de una madre se convertiría en la culpa que me perseguiría por el resto de mi vida. Tomamos un taxi hacia la dirección de la empresa. Las calles de Cusco por la mañana estaban llenas de turistas, motos, cafés y templos cuyos techos se superponían con una elegancia serena. Al principio, Chaska estaba sentada en silencio a mi lado, pero luego empezó a quejarse de un dolor de cabeza. Se inclinó sobre mí, su cuerpo estaba claramente más caliente. Le froté la espalda, tratando de calmarla, diciéndole que ya casi llegábamos. Pero en poco tiempo, su expresión cambió del cansancio al tormento. Empezó a llorar, diciendo que le dolía mucho, y el sudor perlaba su pequeña frente de una manera anormal. Cuando el auto giró para acercarse al edificio de oficinas, me agaché para abrazarla con más fuerza. Pero en ese preciso instante, el pequeño cuerpo de Chaska se desplomó de una manera aterradora. Su cabeza cayó inerte sobre mi brazo, sus ojos se cerraron por completo, sus labios se volvieron tan pálidos que casi dejé de respirar. La llamé por su nombre, una y otra vez, la sacudí suavemente, pero no respondía. No vi nada más que un vacío blanco en mi cabeza y el sonido de mi propio corazón latiendo tan violentamente que sentí que iba a estallar. En cuanto el taxi se detuvo, saqué a Chaska en brazos con manos temblorosas. La gente a nuestro alrededor comenzó a mirar, oía voces en español a mi alrededor.
No entendía, no procesaba, no tenía tiempo para explicar nada. Grité pidiendo ayuda en una mezcla desesperada de inglés y japonés. Una joven que hablaba algo de inglés corrió a ayudarme y llamó a una ambulancia. Caí de rodillas en el suelo, abrazando a mi hija con todas mis fuerzas, sintiendo el calor anormal que emanaba de su pequeño cuerpo y un pánico que alcanzó su punto máximo. Pocos minutos después, el sonido de una sirena rasgó el aire. Los paramédicos se apresuraron a tomar a Chaska y subirla a una camilla. Me subí a la ambulancia con ellos, con las manos aún manchadas de sudor y lágrimas. El vehículo se movió a toda velocidad. El sonido de los equipos médicos comenzó a resonar alrededor de mi hija. Alguien le estaba tomando la temperatura, poniéndole oxígeno, hablando muy rápido en un español que apenas podía descifrar. Lo único que pude hacer fue aferrarme a la pequeña mano de Chaska, con la mayor fuerza posible, y rezar con desesperación para que, pasara lo que pasara, por favor, no me la quitaran antes de que pudiera decir la palabra papá a esa persona, aunque fuera una sola vez. La ambulancia se detuvo bruscamente frente al edificio de emergencias del Hospital Regional del Cusco. Las puertas se abrieron de inmediato. Varios miembros del personal se abalanzaron para llevarse a Chaska de mis brazos. Todo sucedió tan rápido que mi cerebro no podía seguir el ritmo. La luz blanca y cegadora de los pasillos, el estruendo de las ruedas de la camilla, el eco de los zapatos contra el suelo, las órdenes cortas de enfermeras y médicos. Todo se fusionó en un torbellino caótico. Corrí tras ellos, tropezando varias veces, hasta que finalmente me detuvieron frente a las puertas de la sala de emergencias. Me hicieron quedarme detrás de una línea que, aunque parecía estar a solo unos pasos de mi hija, en mi mente se sentía tan lejana como otro mundo. Vi a Chaska inmóvil en una pequeña cama, su rostro alternando entre un rojo intenso y una palidez mortal. Le conectaron múltiples aparatos, le tomaron la presión, le pusieron una vía intravenosa, le administraron oxígeno y le examinaron con urgencia. Intenté mantener la calma y responder a sus preguntas como pude, su edad, los síntomas previos, cuando había comenzado la fiebre. Pero mi propia voz sonaba extraña, como la de otra persona que se estaba desmoronando justo ahí. Una enfermera que hablaba un inglés decente se dirigió a mí con un tono amable, aunque sus manos no dejaban de moverse. ¿Desde cuándo tiene fiebre la niña? Respondí, entre lágrimas, que había empezado a sentirse un poco caliente por la mañana, pero que pensé que era por el cansancio del viaje. Al decir eso, mi voz se quebró. La culpa me golpeó como una mano helada apretando mi corazón. Si la hubiera llevado al médico por la mañana, si no hubiera insistido en ir a buscar a Mateo primero, si no hubiera puesto mi esperanza por encima de la salud de mi hija, quizás nada de esto estaría sucediendo. El médico de emergencia salió a hablar conmigo poco después. Su rostro era tranquilo pero tenso. Me explicó que el estado de Chaska era mucho más grave de lo que parecía. Tenía una fiebre muy alta y signos de una infección en el sistema nervioso central. Necesitaban hacer más pruebas de inmediato. No dijo las palabras riesgo vital al instante, pero pude leerlas en su mirada. Mi mundo entero se encogió a dos palabras en mi cabeza, que no muera. Me llevaron a una silla en la sala de espera, pero la palabra esperar para una madre en esa situación casi no tiene significado. No me senté realmente. Me levantaba, caminaba de un lado a otro, apretaba las manos con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mis palmas, miraba el reloj de la pared una y otra vez. Y cada vez que la puerta se abría, levantaba la cabeza de golpe, como alguien esperando escuchar la sentencia de su propia vida. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente otro médico se acercó con los resultados preliminares. Explicó lentamente para que entendiera que Chaska probablemente tenía meningitis bacteriana, una forma muy grave. Necesitaba ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos de inmediato y recibir altas dosis de antibióticos. Había oído hablar de esa enfermedad antes, y precisamente porque sabía tan poco, mi miedo se multiplicó. Pregunté con voz temblorosa, ¿se salvará? El médico respondió con franqueza que harían todo lo posible, pero que en ese momento su estado era crítico. Trasladaron a Chaska de la sala de emergencias a la UCI pediátrica. La seguí como una sombra por un pasillo largo, frío y cada vez más silencioso. Al llegar, la vi a través de un gran panel de cristal. Su pequeño cuerpo yacía en medio de una maraña de cables y tubos. El monitor emitía un pitido rítmico y constante, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, me recordaba brutalmente que la vida de mi hija pendía de máquinas y del tiempo. Llamé a mi madre adoptiva en Japón. Era muy tarde allí. En cuanto escuché su voz, rompí a llorar sin control. Le conté todo,
desde nuestra llegada a Cusco hasta el momento en que Chaska se desmayó en mis brazos. Ella lloró conmigo y me dijo que tomaría un vuelo para venir, pero la detuve. Aunque temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie, sabía que lo más importante ahora era no añadir más caos. Después de colgar, me senté sola en una dura silla de plástico fuera de la UCI, sintiéndome más sola que nunca. En el silencio del hospital a altas horas de la noche, los pensamientos más crueles que una madre puede tener comenzaron a resonar en mi cabeza. Empecé a culparme sin piedad. Yo la había traído a este país. Yo me había aferrado a la esperanza de llevarla a conocer a su padre. Yo había visto que tenía fiebre y aún así me dije a mí misma que no era nada. Yo era la culpable de que mi hija estuviera acostada detrás de ese frío cristal. Si no hubiera decidido viajar, quizás esta noche ella estaría durmiendo a salvo en nuestro pequeño cuarto en Tokio. Poco después de la medianoche, un médico salió de nuevo. Su expresión era aún más grave. Explicó que, a pesar de los medicamentos, la inflamación y las complicaciones habían provocado que Chaska sufriera una hemorragia interna y una anemia severa. Necesitaba una transfusión de sangre urgentemente. Respondí casi al instante, tomen mi sangre. Pero el médico negó con la cabeza. Dijo que primero debían analizar el grupo sanguíneo de la niña en detalle. Y pocos minutos después, la respuesta que recibí fue como si otra puerta de esperanza se cerrara de golpe. Chaska tenía un tipo de sangre extremadamente raro. El médico explicó que el hospital tenía muy pocas reservas y que, en ese momento, no eran suficientes para su estado de emergencia. Estaban contactando a otros bancos de sangre y haciendo un llamado urgente a donantes en toda la ciudad de Cusco. Escuché eso y sentí que mis manos y pies se congelaban. La desesperación no llegó con un grito. Se fue comiendo mi interior, lenta y firmemente. Me apoyé contra la pared para no derrumbarme. Poco después, un anuncio resonó por el sistema de altavoces del hospital, en un español rápido y largo que no pude entender del todo. Pero escuché una palabra claramente en la voz de una enfermera: donante. Sangre. Urgente. Esa noche, todo el hospital parecía estar respirando al unísono con mi hija. Pero para mí, cada segundo se sentía como una hora. Miraba a través del cristal el rostro de Chaska, cada vez más pálido, sus labios tan secos que casi no tenían color. Apoyé la palma de mi mano en el frío cristal y susurré entre lágrimas: lo siento, mamá lo siente mucho, mi niña. No te vayas. Por favor, quédate conmigo. Una hora de mi vida nunca había sido tan larga. Las enfermeras entraban y salían con rostros apurados. Los teléfonos sonaban. Había una coordinación constante, pero la sangre no llegaba. Empecé a rezar a todo lo que conocía, a los dioses de los templos de Japón, a la súplica desesperada del corazón de una madre sin opciones. Ya no me importaba a quién perteneciera el cielo, en qué religión habitara Dios, o cómo se midiera el karma. Solo pedía que mi hija se salvara. A cambio de todo lo que tenía, lo daría todo. Fue entonces cuando un médico salió corriendo de nuevo y dijo que la presión de Chaska estaba cayendo en picado. No podían esperar más la sangre que venía de otros lugares. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi mente se quedó en blanco. Me desplomé en el suelo, sin darme cuenta, escuchando solo mi propia voz llorando y repitiendo las mismas palabras una y otra vez: salven a mi hija, por favor, salven a mi hija. Y en ese momento, cuando pensé que los milagros ya no existían, una enfermera vino corriendo desde el final del pasillo. Parecía agitada y aliviada al mismo tiempo. Dijo que había llegado un donante con el mismo tipo de sangre. Acababa de presentarse en el centro de donación del hospital después de escuchar el anuncio urgente y había aceptado donar de inmediato, sin dudarlo. Levanté la vista lentamente, sin atreverme a creerlo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. No sabía quién era esa persona, cuántos años tenía, de dónde venía o por qué estaba dispuesto a ayudar a una niña extraña en medio de la noche. Pero en ese instante, para mí, no era un extraño. Era la mano del destino, extendiéndose desde el cielo más oscuro. Después de eso, todo se movió rápidamente de nuevo. La sangre fue preparada, los sistemas se pusieron en marcha. Me quedé de pie frente al cristal, observando a las enfermeras y médicos trabajar contra el reloj. Los rostros de todos seguían tensos, pero ya no había la misma desesperanza de antes. Apenas parpadeaba, mirando el pequeño cuerpo de Chaska, esperando que las señales en el monitor se estabilizaran, esperando que el color volviera a su rostro, aunque fuera un poco. Pasó un buen rato antes de que el médico saliera para decir que la transfusión había sido un éxito.
El estado de Chaska comenzaba a estabilizarse. El peligro inmediato había pasado. Lloré hasta que mi cuerpo se estremeció y mis piernas cedieron, cayendo al suelo como a alguien a quien le acababan de devolver el aliento. No sé a cuántas personas agradecí en ese momento. Solo sabía que mi hija seguía aquí. No me había dejado. Entonces, el médico dijo una frase que hizo que mi corazón se detuviera de nuevo. Dijo que el donante todavía estaba descansando al final del pasillo, y que si me sentía con fuerzas, debería ir a darle las gracias personalmente. Me sequé las lágrimas, me levanté lentamente y caminé por el largo pasillo, iluminado por una suave luz blanca. Al final, había un hombre sentado en una silla, con la cabeza gacha. La manga de su camisa estaba arremangada, mostrando el lugar donde acababan de sacarle sangre. Su cuerpo parecía cansado, pero su postura me resultaba extrañamente familiar. Reduje la velocidad, sin darme cuenta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza otra vez, pero de una manera que no tenía nada que ver con el miedo por mi hija. Cuando me acerqué, él levantó la cabeza. El mundo entero se detuvo en ese segundo. Esos ojos. Ese rostro. Esa voz que susurró mi nombre, suavemente, con incredulidad. Era Mateo. El hombre que había buscado durante 3 años. El hombre que había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Y en la noche en que nuestra hija se estaba muriendo, él era la persona que había usado su propia sangre para salvarla, sin saber que esa niña era su propia sangre. Me quedé mirándolo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi corazón se sentía desgarrado y completo al mismo tiempo, por el dolor, el alivio, la rabia, el amor y la incredulidad. Mateo también me miraba como si estuviera atrapado en una pesadilla, o en un sueño demasiado real. Repitió mi nombre, con una voz apenas audible. Yo, por mi parte, no tenía fuerzas para decir ninguna frase larga. Solo una palabra, que tembló hasta casi romperse, esa niña. Es tu hija. Apenas escuché nada más después de decir esa frase. El pasillo del hospital seguía igual de iluminado, el aire acondicionado seguía frío, los pasos de las enfermeras seguían resonando a lo lejos, pero todo parecía haberse alejado, dejando solo el rostro de Mateo frente a mí y sus ojos temblando, como si no pudiera procesar la verdad. Se levantó lentamente. En uno de sus brazos todavía tenía el pequeño parche que cubría la marca de la aguja. Me miró como si estuviera tratando de unir las piezas de un rompecabezas destrozado en su cabeza. Mi hija, repitió en voz baja, como si no estuviera seguro de haberlo dicho en voz alta. Asentí, mientras las lágrimas nublaban mi vista. Sí. Chaska es tu hija. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Mateo se llevó una mano a la frente, como alguien a punto de desplomarse. Se sentó de nuevo, lentamente, y bajó la cabeza por un momento. Vi cómo sus hombros se sacudían ligeramente antes de que levantara la vista para mirarme con una expresión llena de sorpresa, de autodecepción y de una ternura que casi me hizo llorar de nuevo. 3 años, dijo con voz ronca. ¿La criaste sola durante 3 años? No respondí de inmediato, sentía la garganta apretada. Lo que había cargado durante tanto tiempo no era solo la dificultad, sino la pregunta de qué pensaría él si algún día supiera la verdad. ¿Me creería? ¿Me acusaría de haberlo ocultado? Sin embargo, en la mirada de Mateo en ese momento no había sospecha ni autoprotección. Solo el dolor de alguien que acaba de descubrir que ha perdido un tiempo invaluable de su vida, un tiempo que nunca podrá recuperar. Le conté todo, allí mismo, en ese pasillo. Desde el día en que intenté llamar al número que me había escrito, una y otra vez, sin éxito. El día que descubrí que estaba embarazada. El día que mi familia me presionó para deshacerme del bebé. El día que me echaron de casa, que la industria del entretenimiento me dio la espalda. Y la noche del cumpleaños de Chaska, cuando deseó conocer a su padre. Hablé poco a poco, deteniéndome para respirar, interrumpiendo con lágrimas que no dejaban de fluir, porque algunas historias, aunque hayan pasado 3 años, se sienten como una herida abierta cuando las cuentas frente a la otra persona que forma parte de esa verdad. Mateo escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Se quedó quieto, pero su rostro fue cambiando, de la sorpresa a la palidez, de la palidez a un dolor cada vez más profundo. Cuando terminé de hablar, fue su turno de contar su parte. Su voz era más grave y lenta de lo que recordaba. Ese día, después de despedirse de mí en el aeropuerto, recibió otra llamada en el camino. La salud de su madre había empeorado gravemente y tenía que regresar lo antes posible. En la prisa, perdió su teléfono en el taxi y no se dio cuenta hasta que ya estaba en el aeropuerto.
Intentó escribirme su número de memoria, pero estaba demasiado confundido y apurado. Cuando llegó a Cusco, todo fue un caos de hospitales y cuidados para su madre. Pensó que, una vez que la situación mejorara, encontraría la manera de contactarme a través de la información del evento en Tokio. Pero sin teléfono, sin el nombre exacto de mi agencia, sin ningún canal directo, y como nunca imaginó que algo tan grande como un embarazo pudiera ocurrir en tan poco tiempo, solo pudo esperar que yo lo contactara. Pensé que estarías enojada, dijo en voz baja. O que tal vez pensarías que solo fue un encuentro breve y que debíamos seguir nuestros caminos. Fui un estúpido por no buscarte hasta encontrarte. Lo miré durante un largo rato antes de negar lentamente con la cabeza. El dolor en mi pecho seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no era el sentimiento de abandono de antes, porque estaba viendo a la persona frente a mí romperse a su manera también. No nos habíamos separado porque uno de nosotros hubiera dejado de amar. Nos habíamos perdido porque la vida, en un instante, había sido demasiado cruel. Y cuando llegó el momento de saber la verdad, ninguno de los dos había ganado. Mateo se cubrió los ojos con la mano por un momento y luego dijo con voz temblorosa, me perdí todo. Me perdí el momento en que necesitabas a alguien a tu lado. Me perdí el nacimiento de mi hija. Me perdí cuando aprendió a hablar, a caminar. Nunca he estado en la vida de mi hija. No supe cómo consolarlo, porque lo que decía era verdad. Pero al mismo tiempo, no quería que se hundiera en la culpa. Así que le dije en voz baja, al menos esta noche, estuviste aquí. Y tu sangre le salvó la vida. Esa frase lo hizo levantar la vista de inmediato. Sus ojos estaban enrojecidos, como si acabara de comprender todo el significado. Era el padre de Chaska. De verdad. No solo por mis palabras, no solo por nuestra historia, sino por la sangre de su cuerpo que ahora mismo corría por las venas de esa niña. Esa verdad era más pesada que cualquier explicación. No era solo un conocimiento, era un vínculo del corazón, profundo e inquebrantable. Nos quedamos sentados allí un rato más, sin decir mucho. Pero este silencio no se parecía al que me había destruido hacía 3 años. No era un vacío. Era el silencio de dos personas que acababan de descubrir cuán estrechamente estaban unidas sus vidas, y que nunca más podrían separarse. Cerca de las 3 de la mañana, un médico salió para decirnos que el estado de Chaska se había estabilizado considerablemente. Los medicamentos y la sangre estaban haciendo efecto. Todavía tendría que permanecer en cuidados intensivos, pero si seguía así, sus posibilidades de superar la crisis eran muy altas. Mateo y yo nos levantamos casi al mismo tiempo. Su rostro estaba lleno de una esperanza que no se atrevía a expresar demasiado. Nos permitieron entrar a verla por un momento, de uno en uno, pero él insistió en que entráramos juntos. Cuando entramos en esa habitación, sentí que estaba entrando en algo que casi se parecía a una familia. El cuerpo de Chaska se veía tan pequeño en la cama del hospital, pero su rostro estaba un poco mejor que antes. Sus párpados se movieron lentamente y luego se abrieron. Todavía estaba aturdida y débil, pero en cuanto me vio, movió sus dedos hacia mi mano. Mamá, su voz era apenas un susurro. Rápidamente tomé su mano. Mamá está aquí, mi amor. Ya estás bien. Todo va a estar bien. Mis lágrimas cayeron al instante al escuchar su voz de nuevo. Me giré para mirar a Mateo. Estaba de pie al otro lado de la cama, tan quieto que parecía tener miedo de que el más mínimo movimiento hiciera desaparecer la escena. Miraba a Chaska como a alguien que intentaba grabar un milagro en su corazón. No sé si fue por instinto o por un sentimiento más profundo, pero le dije suavemente a mi hija, Chaska, mi amor. Él es tu papá. Mateo se sobresaltó un poco al escuchar la palabra papá de mi boca. Se acercó a la cama lentamente, como si temiera no tener el derecho de estar allí. Pero Chaska se giró para mirarlo, confundida. Los ojos de una niña pequeña, aún débiles, no entendían todo. Lo miró fijamente por un momento, como si lo comparara con la imagen que había guardado en su imaginación durante tanto tiempo. «¿Papá?», preguntó en un susurro. Vi los labios de Mateo temblar. Se arrodilló junto a la cama, a la altura de los ojos de su hija, y extendió la mano para tocar la punta de sus pequeños dedos, con una delicadeza extrema, como si estuviera tocando lo más frágil del mundo. «Sí, soy papá», respondió con la voz quebrada. «Perdón por llegar tarde». No pensé que una frase tan simple pudiera hacer que mi propio corazón doliera y se sintiera cálido al mismo tiempo, con tanta intensidad. Chaska lo miró un poco más y luego movió sus dedos para agarrar su mano. Aunque no entendía todo,
Los niños tienen un instinto puro que los adultos no pueden explicar. No le preguntó por qué había desaparecido durante 3 años, no le preguntó por qué acababa de llegar. Simplemente sintió que la persona que tenía delante era alguien importante para el corazón de su madre y que ahora le estaba tomando la mano con la mayor ternura posible. A la mañana siguiente, Mateo no se había ido. Llamó a su trabajo desde la sala de espera, con una voz corta y firme, diciendo solo que tenía una emergencia familiar y que necesitaba quedarse en el hospital. Su jefe debió de sorprenderse, porque por lo que había llegado a conocer de él, Mateo no era de los que faltaban al trabajo. Pero no dudó ni un segundo. Durante el día, se encargó de muchas cosas por mí. Compró artículos de primera necesidad, contactó con el hotel donde me alojaba para recoger nuestro equipaje y regresó con ropa limpia, una toalla, comida suave para mí y una pequeña muñeca para Chaska. Lo observé organizar las cosas con una sensación extraña. No era solo gratitud. Era un dolor suave y profundo, porque vi claramente que si hubiera estado con nosotras todo este tiempo, habría sido un padre maravilloso. Tenía un cuidado innato, que no necesitaba esforzarse. Recordaba que yo prefería el agua tibia al agua fría. Preguntó a las enfermeras en detalle sobre los medicamentos de Chaska. Leyó las instrucciones varias veces para no pasar por alto nada. El amor en él no provenía de las palabras, sino de pequeños actos constantes que me hicieron lamentar aún más el tiempo que los 3 habíamos perdido. Chaska mejoró gradualmente en los 2 días siguientes. Todavía estaba débil y a veces se quejaba, pero empezó a tener más fuerza para hablar. Cuando abría los ojos y nos veía a ambos, a Mateo y a mí, junto a su cama, nos miraba alternativamente y luego se volvía a dormir con una expresión de paz que nunca antes le había visto. Mateo le contaba cuentos cortos en español, despacio, y luego los traducía a un japonés sencillo, lo que recordaba. Miré esa escena y sentí como si mi corazón, que había estado hecho pedazos, se estuviera cosiendo de nuevo, puntada a puntada. El día que los médicos dijeron que Chaska estaba fuera de peligro y que pronto podría salir del hospital, Mateo se giró para mirarme y dijo con mucho cuidado: después de esto, tú y Chaska pueden quedarse en mi casa. Al menos la niña estará en un lugar cómodo, no tendrá que volver al hotel. Me quedé helada. Su oferta estaba llena de sinceridad, pero era demasiado grande para aceptarla fácilmente. Porque no significaba solo un lugar donde quedarse, significaba entrar de verdad en su vida. Miré a mi hija, que dormía plácidamente en la cama, y luego volví a mirar al hombre que se había convertido en su padre en una sola noche. Vi en sus ojos tanto la esperanza como la fragilidad. Y finalmente, asentí levemente. Lo haré, por Chaska, respondí. Mateo no sonrió ampliamente. Solo asintió lentamente, como si estuviera aceptando una promesa en silencio. Pero para mí, en ese instante, supe que después de esa noche, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Quizás aún no éramos una familia completa, quizás todavía había muchas preguntas sin respuesta, quizás nos esperaban pruebas aún más duras. Pero por primera vez en años, sentí que cuando las puertas del ascensor del hospital se abrieran en los próximos días, no saldríamos como 3 extraños. Saldríamos como una madre, un padre y una hija que acababan de empezar a aprender a ser un hogar de nuevo. Después de que Chaska salió del hospital, la vida de los 3 comenzó a adquirir un ritmo que se parecía a la palabra familia. Mateo nos llevó a su apartamento en Cusco. No era grande ni lujoso, pero estaba limpio, ordenado y tenía una calidez a la que no estaba acostumbrada. Desde el balcón se veían los árboles, una calle tranquila y las montañas a lo lejos. Por la tarde, la luz dorada del sol entraba en la sala, haciendo que todo pareciera tierno. A Chaska le encantaba apoyarse en el cristal, señalar los pájaros, los autos, las nubes, y preguntar sin parar: ¿qué es eso? ¿Esta es de verdad la ciudad de papá? Miraba esa escena y mi corazón temblaba cada vez, porque era demasiado simple, casi como un sueño. La niña que una vez dibujó una familia imaginaria, ahora tenía a su verdadero padre sentado a su lado, explicándole los nombres de las calles, las flores y palabras sencillas en español con una voz amable. Mateo parecía haber sido padre desde siempre, aunque solo hacía unos días que sabía que tenía una hija. No era torpe, no forzaba la cercanía. Todo era natural, como si un instinto en él se hubiera despertado la noche en que su sangre fluyó hacia el cuerpo de Chaska. Pero mientras más clara se hacía la felicidad frente a mí, más consciente era de lo frágil que era aún. Mateo también lo sabía. No sacó el tema los primeros días, para no estropear el momento en que Chaska se recuperaba. Sin embargo, una noche, después de que la niña se durmiera, lo inevitable se mencionó.
Estábamos sentados en la pequeña mesa del comedor, con solo la luz cálida sobre nosotros y el murmullo silencioso de la ciudad entrando por la ventana. Se quedó en silencio un largo rato antes de decir, les conté a mis padres sobre ti y Chaska. Levanté la vista de inmediato. Mi corazón, que se había calmado en los últimos días, comenzó a latir con fuerza de nuevo. Mateo dijo que su padre se había quedado callado por un largo tiempo antes de preguntar simplemente si la niña estaba a salvo. Pero su madre había reaccionado con un shock profundo. Al principio no dijo mucho, solo preguntó varias veces cómo había sucedido todo. Escuché y sentí como si una sombra fría se cerniera sobre la pequeña felicidad que acabábamos de construir. Nunca había conocido a la madre de Mateo, pero por el tono con el que él hablaba de ella, podía imaginar qué tipo de mujer era. Una mujer peruana, andina, de la vieja escuela, que creció con el sentido del deber, el sacrificio, las expectativas puestas en su único hijo varón y el honor de la familia. Mateo dijo que su madre era muy seria con las tradiciones, especialmente en lo que respecta al matrimonio, tener hijos y la mujer que se convertiría en la nuera de la casa. Dijo esa frase con cuidado, pero escuché claramente lo que se escondía detrás. Nuestro reencuentro podría haber sido un milagro, pero los milagros no hacen que el mundo exterior nos acepte automáticamente. Unos días después, cuando Chaska ya estaba lo suficientemente fuerte como para corretear por el apartamento, la madre de Mateo pidió que fuéramos a verla a su casa. La casa de sus padres estaba en un barrio antiguo de Cusco. Era una casona de 2 pisos con un pequeño patio interior, geranios, un jazmín y un altar familiar en un rincón sombreado. Desde que bajé del auto, sentí que entraba en otro mundo. No era el Tokio acelerado, no era el tranquilo apartamento de Mateo. Era un hogar con raíces, con historia, con los recuerdos de varias generaciones superpuestos en cada olor, cada sonido y cada mirada. Antes de entrar, Mateo me dijo en voz baja que me quitara los zapatos y saludara a sus padres con respeto. Asentí, con las manos heladas. Chaska se aferró a mi pierna, intimidada. Cuando se abrió la puerta, vi primero a su padre. Era un hombre mayor, de rostro amable. Aunque sus ojos todavía reflejaban la sorpresa, había algo de calidez en ellos. Aceptó mi saludo y el de Chaska cortésmente. Luego, su mirada se posó en la pequeña niña frente a él durante un largo rato, y su expresión se suavizó visiblemente cuando Chaska levantó la vista y lo saludó torpemente, como yo le había enseñado. Pero la mujer que estaba detrás de su padre era diferente. La madre de Mateo estaba de pie, recta, en silencio, y me miró de la cabeza a los pies con una mirada que no ocultaba su desconfianza. No fue grosera, no dijo nada hiriente de inmediato. Todo se mantuvo dentro del marco de la cortesía peruana, pero la frialdad era tan palpable que la sentí al instante. La saludé con la mayor reverencia posible, tratando de pronunciar el breve saludo en español que había preparado. Mi voz tembló un poco. Ella apenas devolvió el saludo y nos invitó a pasar con una expresión impasible. La atmósfera en la sala de estar fue pesada desde el primer minuto. Aunque en la mesa había té, dulces peruanos y fruta dispuestos con esmero, apenas pude saborear nada. Chaska se sentó pegada a mí, mientras Mateo intentaba hacer el puente en cada conversación. Le preguntaba a su padre por su salud, a su madre por la comida que había preparado, tratando de que todo pareciera natural. Pero sentía que cada palabra pendía de un hilo delgado. Cuando su madre se dirigió a mí para preguntar por Chaska, su voz era educada, pero sus preguntas eran afiladas. Preguntó la edad de la niña, si era cierto que la había criado sola, como sabía que Mateo era el padre y, finalmente, por qué había aparecido justo ahora. Escuché a través de la traducción de Mateo y me sentí como si estuviera en un tribunal que aún no me había dado la oportunidad de defenderme. Esas preguntas no eran solo por curiosidad. Eran para sopesar quién era yo y cuáles eran mis intenciones con su hijo. Traté de responder con la mayor honestidad posible. Le conté sobre la falta de contacto, el embarazo, la crianza de Chaska sola y cómo la niña había empezado a preguntar por su padre hasta que ya no pude huir de la verdad. Pero mientras más hablaba, más veía como su mirada se endurecía. Como si para ella, una historia que a mis oídos sonaba a destino, para los suyos pudiera sonar simplemente a una explicación demasiado conveniente de una mujer que aparecía con una hija, reclamando derechos sobre su hijo. El almuerzo fue servido con esmero. Había rocoto relleno, adobo, chiriuchú y chicha de jora. El aroma de la comida cusqueña me hizo sentir la dedicación de esa casa, pero al mismo tiempo, el ambiente en la mesa era tan silencioso que el sonido de cada cubierto contra el plato parecía demasiado fuerte. Chaska trató de ser una niña buena. Comió en silencio y nos miraba a todos, como si percibiera que algo no estaba bien.
Finalmente, llegó el momento que temía. La madre de Mateo dejó sus cubiertos, se giró hacia su hijo y le habló con una voz tan fría que pareció que toda la casa contuvo la respiración. Le preguntó cómo podía estar tan seguro de que Chaska era realmente su hija. ¿Solo porque había ocurrido una coincidencia en el hospital? Mateo se quedó paralizado. Yo sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se helara. La humillación que había sufrido por parte de mi propia familia regresaba, pero esta vez dolía de una manera nueva. Ya no era vista como la hija que avergonzaba a la familia, ahora era vista como una extranjera que podría haber traído una mentira para atrapar al hijo de esta casa. Mateo intentó explicar con voz firme. Dijo que me creía y que no había ninguna razón para mentir. Pero el rostro de su madre no se relajó. Dijo que la fe no era una prueba, y que si esta niña era de la sangre de la familia, tenía que demostrarse claramente. Cada una de sus palabras tenía una lógica, la lógica de una adulta que ha sufrido mucho en la vida. Pero esa lógica cortaba más profundo que un insulto directo, porque me juzgaba con una calma y una autoridad absolutas, sin necesidad de levantar la voz. No lloré allí. Simplemente me quedé sentada, quieta, sintiendo que todo en mi pecho se volvía más y más pesado, hasta que apenas podía respirar. Chaska me miró, preocupada. Mateo apretó los puños debajo de la mesa. Su padre intentó cambiar de tema varias veces, sin éxito. La comida terminó con un silencio más asfixiante que al principio. Finalmente, acordamos hacer una prueba de ADN, como su madre exigía. El resultado llegó una semana después, tan claro que no dejaba lugar a dudas. Chaska era, de hecho, hija de Mateo. Pensé que cuando la verdad saliera a la luz, las cosas se aligerarían un poco. Pero me equivoqué. Aunque la prueba respondió a la pregunta de la sangre, el corazón de su madre no se abrió. Se mantuvo en silencio, no llamó, no mostró ningún gesto de aceptar a Chaska como su nieta, y nunca me miró con ojos más suaves. Fue entonces cuando comprendí profundamente que la aceptación de una familia nunca surge solo de los hechos. La gente no te abre las puertas de su casa porque las pruebas sean irrefutables, sino porque creen que no destruirás el corazón de ese hogar. Y para la madre de Mateo, yo seguía siendo una extraña. Una mujer de otro mundo, una actriz japonesa que de repente había aparecido con una niña en la vida de su hijo, como una tormenta. Esa noche, después de llevar a Chaska de vuelta al apartamento, me quedé mirándola dormir durante mucho tiempo. Mateo se acercó por detrás y me dijo, con una voz llena de culpa, que intentaría hablar con su madre de nuevo. Pero negué con la cabeza suavemente y respondí, no eres solo tú quien tiene que intentarlo. Si quiero que mi hija tenga un hogar de verdad, yo también tengo que levantarme y hacerlo más difícil. Desde ese momento, decidí que no sería simplemente la mujer que espera a que alguien le abra su corazón. Iba a aprender español en serio, a aprender sobre la cultura de aquí, a encontrar un trabajo, a pararme en esta tierra con mi propia dignidad. No como alguien que viene a pedir refugio, sino como una mujer que ama a su hija, que ama a un hombre y que está dispuesta a demostrar que ese amor no es tan frágil como algunos piensan. No hice todo esto solo para que la madre de Mateo me aceptara. Lo hice porque Chaska necesitaba raíces, un hogar que no se tambaleara. Y porque yo misma no quería huir más. La vida me había traído a Cusco, no para probar si sería elegida, sino para preguntarme si me atrevería a reconstruirme a partir del dolor. Y esa noche, mientras miraba a mi hija dormir bajo la luz tenue, le hice una promesa silenciosa a mi corazón, por muy agotador que fuera. No dejaría que la familia que estábamos a punto de tener se me escapara de las manos por segunda vez. Después de esa noche, comencé a estudiar español con dedicación, conseguí un trabajo en un centro cultural japonés y traté de valerme por mí misma en Cusco. No como una mujer que busca compasión, sino como la madre de Chaska y la compañera de Mateo. Aprendí a saludar correctamente, a hablar con los mayores, a entrar en la cocina para ayudar a preparar platos andinos y, poco a poco, a vivir en armonía con la ciudad. Mateo lo vio todo, mientras Chaska crecía felizmente entre 2 idiomas y 2 culturas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el día en que la madre de Mateo enfermó por el estrés. Cuando llegamos corriendo al hospital, ya no huí. Me acerqué a ella con mi español aún imperfecto y le hablé desde el corazón. Le dije que no había venido a quitarle a su hijo, ni a pedir dinero o fama. Que simplemente lo amaba, y que solo quería que Chaska tuviera una familia cálida. Mis lágrimas no dejaban de caer mientras su mano, lentamente, se extendió para tomar la mía. Finalmente, ella aceptó la verdad, que el miedo la había hecho alejarme, cuando yo también era solo una mujer que intentaba proteger a su hija, igual que ella.
Ese día no hubo ganadores ni perdedores. Solo los corazones de una familia que, poco a poco, comenzaban a abrirse el uno al otro. Mateo tomó mi mano, Chaska llamó a su abuela por primera vez con una sonrisa, y yo supe en ese instante que un hogar no nace solo de la sangre o de las ceremonias. Nace del perdón, de la aceptación y de la elección de amarse, sin importar cuán doloroso haya sido el pasado.